Buenas, hoy en los festivos de Caracol vamos a hacer un especial en 2 capítulos, 1 de mayo y 18 de mayo, sobre el Paraguay, nuestros hermanos del sur. Vamos a hacer un especial de 2 programas sobre un país que queda en nuestro continente, en nuestra región, en nuestra historia, con el que compartimos una gran cantidad de cosas, pero que es absolutamente desconocido, sobre el que hay muy poca información fuera de los eventos futbolísticos, que siempre son la marca de referencia por excelencia, el Paraguay. Pero el Paraguay para nosotros, en términos generales, está referido al estadio de los Defensores del Chaco, a los grandes cracks paraguayos, a la manera como ellos clasifican a los mundiales, a los formidables rivales que siempre han sido para nosotros, a Roberto Cabañas cuando jugó en el América. Esas son las cosas que nosotros sabemos del Paraguay. Algunos saben y sabemos que somos hermanos de ellos, porque fuimos los únicos que los apoyamos durante la Guerra de la Triple Alianza, de la que ya hablaremos. Pero de resto es muy desconocido para nosotros. Allí en el sur donde queda, un país que está rodeado por Uruguay, Argentina y Brasil, ellos se llaman a sí mismos un país mediterráneo porque están rodeados de tierra. Ellos no tienen mar, solo Bolivia y Paraguay no tienen mar en Sudamérica. No más, los demás todos tenemos costas. Y además no nos imaginamos nosotros cuando uno ve el Paraguay lo importante que es tener costas, porque eso lo hace uno independiente, porque no tiene que depender de otros países o de otras fronteras para poder llegar al mar. Nosotros llegamos al mar por el Atlántico y por el Pacífico, y eso hay que apreciarlo, agradecerlo y valorarlo siempre, porque es una bendición geográfica. Ellos están rodeados por estos países. Lo que tienen son unos ríos, pero unos ríos, o sea, el río Paraná y el río Paraguay. El río Paraguay tiene 2.625 kilómetros de recorrido, eso es 2 veces Colombia, y da origen a la nación, al nombre de la nación, el río Paraguay. El río Paraná tiene un recorrido de 3.940 kilómetros, con decirles que nuestro Magdalena, enorme como es, tiene 1.540 kilómetros, el Paraná tiene 3.900, o sea, como para que se hagan una idea. Son unos mega ríos, así unos ríos enormes, increíbles. Sí, y entonces están rodeados de una naturaleza maravillosa. No están tan al sur como para que sus vientos, para que sus inviernos sean tan duros como pueden ser para Chile o para Argentina. No están tampoco en el trópico, o sea, no es un país tan cálido como para que los sofoquen los grandes calores que sí sofocan al Brasil. Está en un punto en el cual los climas le son bastante amables. Tiene también pantanos y tiene también selvas, porque participa de una cierta tropicalidad que hace que la geografía ya sea magnánima, sea bonita. Entonces,
para hablar un poco del Paraguay, porque es un país sorprendente, es un país hermoso, de gente dulce, amable, con acentos distintos a todos los acentos del sur, con historias muy particulares. Comparten mucho de nuestra historia, pero otras cosas le pasaron al Paraguay y solo al Paraguay. Entonces, la población indígena del Paraguay, los guaraníes y muchos otros pueblos, porque hay muchos pueblos indígenas en el Paraguay, pues ellos, igual que nuestras primeras naciones canadienses, pues datan desde hace 13.000 años, porque también todos esos pueblos van bajando desde las grandes migraciones. O sea, la existencia de los pueblos indígenas en el continente de América Latina va, si tenemos en cuenta que los brasileros cuentan 14.000 años de historia, de lo que hace que ellos tienen población indígena en el Brasil, pues los guaraníes y los pueblos, los demás pueblos que existen allá, tienen más o menos lo mismo. Entonces, son pueblos muy antiguos que han vivido en estas ignotas geografías desde tiempos inmemoriales. Eso vale para toda la América, lo mismo para Canadá, que para Perú, que para Chile, que para Brasil, que para Uruguay o Paraguay, lo mismo vale que para Colombia, que para Venezuela. El mundo indígena es antiguo, ancestral, poderoso, vibrante, y está en el principio de todo relato que hagamos del continente de América, desde Alaska hasta la Patagonia. En todas partes está el mundo indígena, que en Canadá lo llamamos primeras naciones, pero que en Estados Unidos se llama americanos nativos, Native Americans, como quiera que tú lo llames. Este es el mismo mundo, el mundo ancestral, el mundo de la madre, el mundo de la tierra, el mundo de donde venimos todos. Pero en Paraguay, por una cantidad de circunstancias históricas que les contaremos más adelante, la lengua oficial fuera del español es el guaraní. El guaraní es lengua oficial. Ellos todos hablan guaraní. Es un idioma cotidiano en el que se comunican. O sea, la lengua no se perdió. Se mantuvo, y hoy por hoy es una cosa muy importante el hablar guaraní en el Paraguay. Entonces resulta que estos pueblos tienen esta increíble geografía y tienen una riqueza cultural y tienen una cosmovisión importante, fundamental también. Y estos pueblos van a tener su historia ancestral y permanente, y más adelante van a llegar allá los españoles, pero los españoles aquí llegan en unas condiciones muy diferentes. Son tierras que para la época de la conquista eran demasiado lejanas, eran más lejos que lejanas, mejor dicho, eso sí que estaba lejos de todo. Pero hay una circunstancia histórica que va a explicar el desarrollo del sur, la creación de Buenos Aires, Montevideo y Asunción, la madre de las ciudades, la señora de las ciudades. Y esto va a ser el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, que dividió todo lo que es la América del Sur, en general América, pero digamos la América del Sur, entre los dos imperios que estaban haciendo la presencia acá, de los dos imperios europeos, porque los incas, mayas y aztecas también eran imperios, sino los dos imperios europeos que eran Portugal y España. Entonces hay un tratado que es Tordesillas, que es cuando el Papa dice de aquí para acá es para un lado y de aquí para acá es para el otro. El imperio portugués empieza a correr esa línea que nunca fue completamente clara y que se podía interpretar de distintas maneras a medida que se iba trazando. Entonces, en un momento dado, si ahí no hay una forma de trancarlo, pues se toma todo el sur. Entonces, primero fundaron Buenos Aires, la primera vez. En la primera fundación de Buenos Aires se comieron la expedición, los indios que vivían, los aborígenes, y los caballos quedaron libres en la pampa. 52 años después se volvió a fundar Buenos Aires. Buenos Aires y Montevideo se fundan como una especie de horqueta, como una pinza, como un estuario, ahí en el Río de la Plata, para parar la expansión de los portugueses. Es como un alto ahí, son dos fuertes que se fundan para eso. Y eventualmente Asunción también se va a fundar para eso. Pero como Asunción queda mucho más arriba,
entonces Asunción tiene la posibilidad de comunicarles con todo lo que va a ser el virreinato del Perú, que es el centro y el corazón de todo el proyecto español en América del Sur. Acuérdense que el Imperio Español era finalmente México y Perú. Eso, todo lo demás estaba muy bien y muchas gracias, pero era México y Perú. Y entonces eso les permite a ellos poder manejarse en una zona grande. Están por un lado los ríos y está por otro lado la ciudad de Asunción, que va a tener una importancia muy grande en esta época y va a ser un centro mucho más desarrollado y más importante de lo que en un momento dado fueron Buenos Aires y Montevideo al principio de esta historia. Entonces, ahí en ese punto que se crea Asunción, y Asunción va a ser fundamental, porque esta señora de Asunción va a ser la señora de las ciudades, la madre de las ciudades. Entonces, ellos empiezan a tener, digamos, como unos primeros asentamientos. Pues hablábamos de eso, es cuando era encontrado hallazgos de 3.000 y 6.000 años, pero ya empieza la corona española a llegar en el año de 1536, cuando envían a Pedro de Mendoza, y en 1536 es cuando van a fundar Nuestra Señora de los Buenos Aires. Ahí fracasa la expedición, pero en 1537 van a fundar Asunción. O sea, ya desde 1537, miren qué temprano de todas maneras. 1537 es un año antes de la fundación de Bogotá, que fundan Asunción, y Asunción sí va a ser, digamos, un proyecto un poco más duradero, un poco más permanente, y está allí. O sea, es una ciudad antigua la que es Asunción para nuestros días. Entonces ahí va llegando el mundo de los españoles, pero estas tierras son tan aisladas, son tan profundamente lejanas, quedan en un punto tan difícil y tan extraño para llegar, que van a hacer que sus procesos sean distintos. En la misma historia que compartimos con el mundo español, la historia de los paraguayos va a ser muy diferente, porque el aislamiento va a producir otro tipo de mundo, y va a producir otro tipo de sonoridad, y va a producir otro tipo de espectros, y lo va a hacer muy particular. Paraguay es original inclusive en sus propios mitos. Uno de los mitos guaraní habla de un dios tan bravo, se llama Ñanmandú, tan bravo que se creó a sí mismo. A ver, esa está buena. Él se creó a sí mismo. Después del caos, se representó a sí mismo como un árbol de la creación, que se renueva a medida que van saliendo más y más brazos y más ramas, y se va creando, y que va a tener 2 hijos que después se van a convertir al clan de los jaguares, y va a tener una madre después de la madre de esos 2 hijos, a la que los jaguares matarán, y los 2 hijos se convertirán en jaguares después para vengar la muerte de su madre. Tienen una cantidad de mitos fundacionales, tienen una cantidad de historias, y tienen un tiempo muy lejano. Además que cuando llegan los españoles, ellos identifican una tribu y a todo el mundo lo van a nombrar de esa manera, aunque haya muchas diferencias entre esas tribus. Sobre todo identifican una lengua que es la que consideran que es la lengua que pueden más o menos manejar, sí, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en el Imperio Inca ellos identifican el quechua. Muchísimas otras lenguas se hablan, pero es la que ellos generalizan. Aquí también identifican el guaraní, se hablan muchas otras lenguas, pero es la que ellos van a identificar. Entonces los españoles van a llegar allá
pero no van a llegar buscando pues siempre la locura del oro y de la plata, sí, porque ahí está la leyenda de los papas blancos, la leyenda del río de la plata, la leyenda de una plata que existe allá, y la palabra latina para plata es argent, por eso se va a llamar el país la Argentina, porque están buscando el río de la plata, las minas de plata, las minas de argent, que va a ser la Argentina. Nada de eso va a estar por ahí, eso realmente va a estar mucho más arriba, en Potosí. Pero bueno, se van a demorar un rato en averiguarlo y lo están buscando, pero lo que más buscan es una salida al otro lado. Lo mismo que estaban buscando en Canadá, a ver si por arriba se pasaba al otro lado. Aquí también están buscando una salida al otro lado por el sur. Siempre son como estas imágenes quiméricas que hacen que los españoles hayan estado buscando cosas en que pues los europeos en general buscan sus propios fantasmas y sus propias quimeras en nuestras vastas y gigantescas tierras. Entonces ellos van a llegar allá buscando todo eso. Más adelante, cuando sí empiece todo el tema de la plata de Potosí, la cosa era que desde Asunción usted se comunicaba con los ríos y por los ríos llegaba al mar de la Plata y ahí salía. Entonces eventualmente eso sí va a ser una ruta por donde van a poder salir al sur, sin tener que hacer la vuelta tan grande que era salir por el Callao en el Perú, sí, y hacer la vuelta por Ecuador y pasar por Panamá. Es que mire, por arriba la vuelta es mucho más larga. También estos ríos que son gigantescos, usted los coge el Paraná-Paraguay, y por el Paraná-Paraguay eso coge hasta cuando lleguen al Mar de Plata y lleguen ya al Atlántico y salgan por ahí. Entonces eso fue una ruta geográfica importante también en un momento dado para ellos. Una de las características más particulares, porque esto sí no pasó casi en ninguna otra parte que nosotros vayamos a saber, en el Paraguay y en toda esa zona, porque no solamente en el Paraguay, también era en una parte del Brasil, pero sobre todo también en una parte de la Argentina, un fenómeno que se llaman las misiones jesuíticas. Los jesuitas van a llegar a estas tierras. En esa época todavía no existían los límites de las fronteras, así que las misiones atraviesan lo que hoy son esos 3 países. Pero en el Paraguay es donde más influencia van a tener en el futuro, porque fue, digamos, una perspectiva totalmente distinta a la que van a generar allá las misiones. En las misiones, los jesuitas van a llegar y por lo ignoto, por lo distante, por lo lejano de estas tierras, se va a dar la oportunidad de plantear un proyecto completamente nuevo y distinto. La evangelización, como estaba entendida en la América del Sur, era cristianizar a los pueblos y a llevarlos a la forma de vida de los españoles, era imponer la forma de vida de los europeos. En general el colonialismo es ese. Llámese como se llame, en nombre de lo que sea. El colonialismo es imponer una forma de vida sobre otra, una forma de pensamiento sobre otra, una religión sobre otra, una cultura sobre otra. De eso se trata el colonialismo. De tratar de cambiar la forma de vida de un pueblo por la forma de vida de una metrópoli o de un imperio. Por eso es que es tan perverso. Entonces, pues la evangelización se hizo en toda la América a la usanza de la cultura y del mundo español. Pero aquí pasa una cosa diferentísima. Aquí era tal, digamos, como el nivel de espiritualidad y el nivel de cosmovisión en que los guaraníes vivían en una adaptación perfecta a un mundo pues tan mágico en medio de todo como el que ellos vivían, que los jesuitas se les va a ocurrir crear un nuevo mundo en el sentido de cristianizarlo, sí, porque los jesuitas son cristianos, pero no lo van a hacer en el sentido de tratar de venderles el modo de vida europeo, como pasó en el resto de los procesos de evangelización, sino de combinar el mensaje cristiano con la forma de vida de los guaraníes. Y lo van a hacer a través de la música, y lo van a hacer a través de los coros, y el fenómeno musical y arquitectónico que van a hacer las misiones es único en la historia de los contactos entre estos dos pueblos.
Las misiones van a ser una situación única porque va a haber un tipo de respeto espiritual, de armonía, de encuentro, que no está marcado por la violencia, por el martirio, por la manera como está marcado en otras partes los procesos de aculturación y de evangelización. No quiere decir eso que no hubiera habido brutalidad en el Paraguay, sí la hubo. Los españoles llegaron al Paraguay y empezaron a robar la mayor cantidad de indias y se rodeaban de 15 y 20 mujeres que se robaban de la tribu de los guaraníes y que, dadas las condiciones, preferían tener hijos con ellos porque esos hijos tenían alguna posibilidad más que si fueran hijos con los propios agentes de su tribu, lo cual los debilitó demográficamente en una época y también hizo que empezaran a perder el poder, aparte de las plagas que normalmente fueron así, pero el saqueo era como en el rapto de las Sabinas de la fundación de Roma. Cuando inmediatamente después de fundada Roma por Rómulo y Remo, la gente se encuentra los prisioneros se encontraban sin mujeres y se van a raptar a las Sabinas. Hubo un rapto generalizado de no solamente de guaraníes, sino de cairós, de topantines, de guines tapes, de muchísimos de los diferentes pueblos indígenas que había. Hubo, digamos, toda la brutalidad que hubo en la conquista, la hubo allá también, y el tema con las mujeres fue sumamente serio, porque era un secuestro sistemático de las chicas guaraníes. Entonces no quiere decir que esto no hubiera sido una conquista brutal. No se edulcora eso tampoco, pero sí hubo un fenómeno dentro de la conquista que es el que le digo que no se parece a nada, y ese fenómeno que no se parece a nada es el fenómeno de las visiones. Fue una particularidad de la visión jesuítica de la época con el encuentro del mundo guaraní, que les hizo pensar un poco como en la idea que más adelante expresaría Rousseau, de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, como una teoría un poco del buen salvaje, como el sentido en que había un estado de pureza que facilitaba el crear, a partir del mensaje de Jesús y de la pureza espiritual de los guaraníes, un nuevo mundo conjunto que tuviera esas dos ingredientes, lo que traían los jesuitas y lo que encontraban en los guaraníes. Ahí hay unas formas de respeto, unas formas de entendimiento, hay un humanismo que no pasó en ninguna otra parte. Otros dicen que fue un elemento de sumisión que también ayudó a que se debilitaran. Como todo, estos experimentos tienen contraventores y tienen defensores. Pero la parte arquitectónica de las misiones sigue siendo una de las grandes maravillas del Paraguay, y el tributo histórico y musical que las misiones dejaron siguen siendo un enigma dentro de las posibilidades históricas de relacionarse los pueblos, aún en un contexto tan brutal y tan aterrador como fue todo el fenómeno del colonialismo en América Latina. Esto fue una cosa muy especial porque estaba rodeado de la música, de los coros, había como un enaltecimiento, como una manera diferente de concebir el otro, ¿no? El problema del colonialismo es la otredad. El colonialismo considera que el otro ha de ser inferior, ha de ser sometido, ha de ser brutalizado para ponerse al servicio de. Eso es lo que vemos en todo el continente. Aquí con las misiones no quiere decir que las misiones no fueran paternalistas, no quiere decir que no hubiera un cierto espíritu, digamos, así como así mismo, pues de todas maneras paternalista. No quiere decir eso. Pero sí hay una compenetración de dos culturas, de dos historias y dos pueblos que a través de la música van a lograr una compenetración que es lo que lo hace tan particular. Como les digo, eso ocurre en lo que hoy son los países de Uruguay, Paraguay y Argentina, porque era una zona gigantesca. Y de todas maneras las misiones no dejaban de ser reservaciones, porque eran en todo caso formas de confinamiento de pueblos que eran nómadas y que atravesaban toda la inmensa geografía del Paraguay. Pero ahí en las misiones se dio un punto totalmente distinto, totalmente nuevo y diferente a lo que se registró en el resto del continente,
y en el resto de los encuentros entre el mundo europeo y los mundos que habitaban las tierras a donde ellos llegaron en nombre de reyes y coronas. Ese fue el caso de La Misión, una película muy famosa con Jeremy Irons y con Robert De Niro, que se llamaba La Misión. Y Jeremy Irons hacía el papel de un jesuita, de estos que llegaron con el corazón en la mano, y Robert De Niro hacía el papel de Juan de Mendoza, un hombre brutal de su época, digamos, que los va a someter y va a tener con ellos confrontaciones que también fueron muy comunes en la época y en ese momento. Pero es este tema de una compenetración musical y particular y de una enseñanza humanista y de un contacto que parecía explicar otra posibilidad de encontrarse dos pueblos distinta de la barbarie y distinta de la brutalidad que ha pasado. O sea, si nosotros vamos a ver toda la historia de martirio de los pueblos indígenas, inclusive en el Brasil existían unos personajes que se llamaban los bandeirantes, y los bandeirantes, eso lo vimos cuando estábamos en la historia del Brasil, los bandeirantes perseguían a los indios para esclavizarlos, para formarlos en parte de un trabajo forzado terrible, infligiendo un sufrimiento enorme y habiendo sido los culpables de la merma de una gran cantidad de población indígena a través de una práctica de persecución brutal, que fue el mundo que los bandeirantes crearon para conseguir servidumbre a través de los indígenas, que a los que querían era esclavizar. O sea, en contraste con los bandeirantes, en contraste con inclusive con historias tan aterradoras del siglo XX como la Casa Arana en el Perú, y con todo lo que pasaría con la cauchería, y con todo lo que ha pasado con los pueblos indígenas a lo largo de estos últimos 500 años, aquí pasa una cosa distinta, controversial como todas, porque tiene unos principios que siguen siendo de todas maneras un encuentro entre dos culturas de una manera subyugante, pero con una posibilidad que hace pensar que no todo siempre pudo ser o fue de una manera únicamente brutal. Esto que vamos a escuchar ahora son música de las reducciones de las misiones, música de la que se hacía en esa época, que todavía se conserva en la memoria histórica del Paraguay. Lo inquietante de las misiones es la posibilidad de que las cosas hubieran sido diferentes, hubieran podido ser de otra manera. No lo fueron, no era el proyecto ni nada, pero allí, en las misiones del Paraguay, las cosas sí fueron distintas y se marcó una diferencia en términos de dignidad y de reconocimiento del otro que no existió en ninguna otra zona. Mientras tanto, como les digo, los conquistadores, enloquecidos con esa quimera, digamos, de lo que ellos veían que era el Islam de los hombres que tenían muchas mujeres, nuestro querido Eduardo Galeano nos dejó una gran cantidad de textos que nos recrean. En las Memorias del Fuego, en el libro de los nacimientos, nos habla de Asunción del Paraguay, 1556, el paraíso de Mahoma. Ruedan los dados, una india sostiene el candil, desnuda se la lleva quien la gana, porque sin ropas la ha apostado quien la pierde. En el Paraguay, las indias son los trofeos de las ruedas de dados o naipes, el botín de las expediciones de la selva, el motivo de los duelos y los asesinatos. Aunque hay muchas, la más fea vale tanto como un tocino o un caballo. Los conquistadores de India acuden a misa seguidos de manadas de mujeres.
Esta es una tierra estéril de oro o plata. Algunos tienen 80 o 100 que durante el día muelen caña y por la noche hilan algodón y se dejan amar para dar a sus señores mieles, ropas, hijos. Ellas ayudan a olvidar las riquezas soñadas que la realidad les negó y las lejanas novias que en España envejecen esperando. Cuidado, van a la cama con odio, advierte Domingo Martínez, padre de infinitos mestizos y de futuros frailes. Él dice que son las indias rencorosas y testarudas, siempre ávidas de regresar al monte donde las cazaron, y que no se les puede confiar ni una onza de algodón porque lo esconden, o lo queman o lo dan, que su gloria no es sino echar a perder a los cristianos y destruir cuanto hay. Algunas se han matado ahorcándose o comiendo tierra, y hay quienes niegan el pecho a sus hijos recién nacidos. Ya la India Juliana mató una noche al conquistador Nuño de Cabrera, y a gritos incitó a otras a que siguieran su ejemplo. Esta es una manera como se cuentan estas historias, donde además estas mujeres fueron violadas, robadas, secuestradas, alejadas de sus esposos, de sus hijos, de sus maridos, puestas a una situación de servidumbre, como las mujeres de confort en la Segunda Guerra Mundial. Pues claro, así son las cosas, como fueron de esta manera. Entonces está pasando todo al tiempo, o sea, estamos en estas misiones maravillosas haciendo esta música con esta nueva forma de encontrarse que hubiera podido dar una existencia menos compleja y llena de miseria a toda nuestra historia de encuentro entre dos mundos. Pero también están estos que están robándose las Indias, que son los conquistadores, que eso es distinto de los jesuitas que están en las misiones. Y el asunto es que este rapto permanente de mujeres va a generar un tempranísimo mestizaje en el Paraguay. O sea, hay muchísimo mestizaje. O sea, ya para 1700 y pico esto era un pueblo mestizo por toda esta práctica sistemática, y a pesar de que había órdenes de llevar mujeres españolas y de trasladarse con sus familias a estas tierras ignotas, a la hora del té no las cumplieron. A la hora del té llegaban era en busca de las mujeres guaraníes, y no llevaron sino hasta muy tardíamente las mujeres españolas. Por eso decía que se quedaban en casa, envejecían esperando a que se las llevaran y nunca se las llevaban. Porque la idea nunca era desarrollar un nuevo proyecto en el Nuevo Mundo, como sí pasó en la parte norte, sino hacerse a las riquezas y volver. Pero aquí no había ese tipo de riquezas. Aquí lo que había eran unas tierras ignotas y enormes, en donde seguían buscando las quimeras y mientras tanto encontraban las mujeres. El proyecto que sí existía como un proyecto de novedad, un proyecto nuevo, era el de las misiones. Las misiones van a durar hasta el momento en que toda la cantidad de pugnas que existieron entre los portugueses y los españoles por los límites del Tratado de Tordesillas, que explican la fundación de Montevideo, de Asunción y de Buenos Aires, toda esa cantidad de luchas van a terminar en una fijación de límites. Entonces dice, bueno, de aquí para allá es suyo, de aquí para acá, pero ya en la realidad, o sea, no solamente en el tratado como el tratado se hizo, sino en la práctica ya sobre la coyuntura. Eso hizo que las misiones que quedaran en la parte de los portugueses van a ser brutalmente erradicadas, porque los portugueses no van a reconocer la naturaleza de las misiones, ni van a reconocer a los jesuitas, ni van a reconocer todo el trabajo que se hizo allá. Así que a estas las arrasan y van a terminar en un recuerdo, pero las van a arrasar. O sea, las que quedan en la parte del Brasil difícilmente van a sobrevivir una vez que ese pedazo queda asignado oficialmente al Imperio portugués. Y otro de los momentos de declive de las misiones es la expulsión de los jesuitas en 1767, y posteriormente ya la creación del Virreinato del Río de la Plata como tal. Pero la expulsión de los jesuitas va a hacer que ya no haya un doliente que saque adelante este proyecto, que era una combinación entre el mundo jesuita y el mundo guaraní, que, como les digo, es único en toda la historia. O sea, lo más parecido de alguna manera fueron los que fueron los metis en el Canadá,
que eran estos pueblos, entre esta unión entre franceses y gente de las primeras naciones, de alguna manera. Pero esto lo que pasa es que era un proyecto teológico, cosa que no eran los metis, pero era un proyecto diferente porque era un proyecto rodeado de arte, música y espiritualidad. Entonces eso se acaba con la expulsión de los jesuitas, porque después van a llegar los dominicos, y aunque quieran seguir manteniendo el curso de las misiones, ya no tienen como la materia prima que las mantenía, que era la unión específica entre estos dos pueblos, los guaraníes y los jesuitas. Entonces pasa a la historia el mundo de las misiones como un experimento único en la historia, con una herencia arquitectónica, musical, espiritual, histórica, una impronta importante. La ciudad de Misiones misma queda en la Argentina, pero como una particularidad, como muchas otras que vamos a ver de la historia del Paraguay, y que queda en la memoria, y allá es una memoria viva, y es una memoria muy importante, y es, digamos, dos de las grandes cosas que se ven en el Paraguay. Por un lado son los territorios de misiones, que quedan muy apartados y que tiempo después, durante la época de la dictadura, fue el refugio de mucha gente perseguida allá, que se refugió en las misiones y entre los mismos guaraníes, aunque ya fueran recuerdos de otra época, pero que sirvieron de todas maneras para salvar la vida de mucha gente por las ignotas que quedaban. Por un lado está el tema de las misiones. A 6 horas de Asunción, en la actualidad, en las carreteras que hoy existen, está otra de las maravillas más grandes, más poderosas y más impresionantes que se encuentra en el sur de nuestro continente, y que enlaza el Brasil y la Argentina, y que se va llegando también por la vía del Paraguay, que se forma con el río Iguazú, las cataratas de Iguazú, Fons de Iguazú. Una maravilla de la naturaleza verdaderamente inimaginable, una magnificencia de la obra de la vida que no puede uno llegar a pensar siquiera que existe una cosa tan hermosa, ese ruido maravilloso, ensordecedor. Por allá, hasta esos ignotos lugares, llegó Cabeza de Vaca, y uno dice, ¿qué vino a hacer este hombre en un sitio tan prodigioso y remoto como podían haber sido en ese momento las cataratas de Iguazú? Hoy por hoy las cataratas de Iguazú, junto con las de Victoria y las de Niágara, son los sistemas de cataratas más grandes que existen en el planeta, y que asombran a la naturaleza con el desborde de una magia de aguas, de arcoíris, de colores, de sonidos, que estremece y hace que el corazón simplemente se rebose de alegría ante una maravilla de ese tamaño de la naturaleza. Todas estas cosas son accesibles desde este país del Paraguay, país de contrastes entre la espiritualidad, la música, la brutalidad de una conquista, la magnificencia de una tierra, la hermosura de un pueblo que ha vivido tantas cosas y tantas historias únicas. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda, y salen las galoperas, la galopa a bailar, luciendo el Quiguadera. El tiempo de los españoles va a terminar en el Paraguay de una manera totalmente distinta al resto del continente, en el movimiento de juntas, en todo lo que pasó a partir de la fractura de España después de la invasión napoleónica, el movimiento que empezó en Chuquisaca, que también había empezado en Montevideo, que también empezó en Tuitiba, que también empezó en Quito, y que al año siguiente llegaría también pues a Bogotá, y también estaría en Chile, y también estaría en toda la América, que es lo que llamamos nuestras primeras independencias. Todo este movimiento de juntas y de confrontaciones que después se dirimiría en batallas, y que después daría el origen al nacimiento de un continente nuevo, en el Paraguay se hizo sin derramar una sola gota de sangre.
En contraste con todas las cosas que les han pasado, esto se hizo como un acta. Simplemente salieron, se reunieron, hicieron un acta, firmaron la independencia y así, sin más ni más. Y en el momento en que todos los demás pueblos estaban en grandes confrontaciones, el Paraguay se independizó de España casi silenciosamente y luego procedería a aislarse del resto de los 3 países para crear un experimento único bajo el mando de un hombre de lo más paradójico y protagónico de la historia, Gaspar Francia, amado por muchos, hombre del Paraguay, hombre con unas historias particularísimas. Las historias de este hombre, del Paraguay de la Guerra de la Triple Alianza, del de López Solano, del Paraguay moderno, de las mujeres que lo sacaron adelante y del pueblo que hoy es lo que vamos a ver en la segunda y última parte de estos 2 especiales del hermoso país del Paraguay. Entonces, desde los espacios del mundo guaraní, de los gigantescos ríos del Paraguay y del Paraná, de la naturaleza espiritual y musical de las misiones, de las historias brutales de las indias guaraníes secuestradas y convertidas en este asidero de los conquistadores, en los límites de tierras tan ignotas, en una geografía descomunal, entre el Chaco y entre las pampas y entre los pantanos de este Paraguay tan único, tan entrañable, tan ignoto y a la vez tan cercano y tan parte también de nuestra visión, de nuestro propio mundo, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.